Termine el día con 3 imperdibles columnas que nos regala el nuevo siglo sobre el desgobierno del presidente Gustavo Petro. La primera, llamada Despetrificar, por David A. Rosenthal. La segunda columna, El gobierno que no gobierna, por Elvira Forero, y terminamos con Ineptitud gubernativa, por Carlos A. Velázquez. Empezamos. Despetrificar. Columna de David A. Rosenthal. Colombia se encuentra en tal vez la peor situación de su historia moderna, y eso ya es mucho que decir. Con el gobierno que nos malgobierna y da tanto para hablar y dejar que desear, el escenario se constriñe. Y es que es necesario que algo suceda. No hay forma de quedarse con brazos cruzados ante el ridículo y la burla al lado del gobierno nacional, encabezado por el presidente y sus ministros, exilien a los colombianos a la nada. Basta ya. Este show sí que no debe continuar. El tema del consejo, o más bien debate con tintes de combate casi que a muerte de ministros, convierten a Colombia en algo incluso peor que la llamada República Bananera, o Platanal, o como se le quiera llamar. Es un estado fallido. La situación del Catatumbo y la del Cauca, como decía la vicepresidenta Francia Márquez, de verdad preocupa hasta los que creyeron en el tal cambio, con el que Gustavo Petro logró ganar unas elecciones de las que, de seguro, hay muchas cosas ocultas. Hay que despetrificar al país, a la sociedad, a la política y a todo lo que haya tenido una relación con un personaje que está siendo de veras desaprobado y que tendrá que salir con una desaprobación de más del 80% de los votantes y de la sociedad civil en general. Colombia está al borde del abismo. No hay gobierno. El tema de Benedetti Saravia, que pareciera va a convertirse en algún momento en un próximo affair, debe tener un fin cercano. La Cancillería colombiana, que históricamente ha tenido un nivel de seriedad y profesionalismo, en este momento es todavía peor. Los cargos diplomáticos y las decisiones en materia internacional son un fiasco. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al igual que los otros ministerios, reflejan la mala gestión y la paupérrima situación en la que se encuentra el país, debido a un gobierno nefasto. Las elecciones presidenciales que tienen cara al 2026 son de suma importancia para la supervivencia de un país que empieza a tener grandes problemas en déficit fiscal debido a los efectos dañinos de la mala administración. El alto costo que tendremos que pagar debido a un gobierno mal llamado progresista no se justifica. Las relaciones diplomáticas con varios países que han sido socios de Colombia podrían recuperarse ante la eventual buena gestión de un gobierno serio y congruente. Bueno, seguimos. El gobierno que no gobierna, por Elvira Forero. En la democracia ideal, aquella que Montesquieu propuso con equilibrio de poderes y ciudadanos responsables, el gobierno es un pacto entre mandatarios y gobernados. Un pacto basado en la integridad, la justicia, la responsabilidad y el bien común. Sin embargo, en Colombia hemos pasado del pacto democrático a la tragicomedia, donde la política y el servicio público se han convertido en un espectáculo mediático y decadente, en lugar de una gestión efectiva. Vivimos bajo la improvisación de un gobierno que no solo no sabe gobernar, sino que parece no tener la intención de aprender a hacerlo. Promovieron la ilusión de un gobierno del cambio, pero el único cambio ha sido la profundización del desgobierno y los saltos al vacío sin paracaídas. Mientras tanto, el país sigue a la deriva, sin prioridades claras ni dirección estratégica. Decía Edmund Burke que un gobernante no es solo un delegado de la voluntad popular, sino un guardián de los intereses superiores de la sociedad. Infortunadamente, en nuestro caso, la gestión de lo público ha sido secuestrada por la incompetencia. Lo importante no es gobernar, sino asegurar la atención mediática, construir narrativas, posicionar culpables para cada crisis que surge y dejar a millones de colombianos abandonados a su suerte. Nos dicen que la democracia debe respetarse porque el presidente fue elegido por el pueblo, y eso es cierto.
Pero ganar una elección no es suficiente. Se necesita saber gobernar y hacerlo con integridad. La legitimidad se sostiene en la capacidad de gobernar con responsabilidad, transparencia y resultados. Ganar una elección no otorga un cheque en blanco para destruir la institucionalidad ni para manejar el país como un experimento. La gobernabilidad se basa en el compromiso constante con el bienestar ciudadano. Aristóteles afirmaba que la pedagogía es el arma más poderosa para preservar la democracia. Pero en nuestro caso parece que la educación se percibe más como una amenaza que como una herramienta. El sistema educativo, en lugar de formar ciudadanos críticos y autónomos, ha sido utilizado como un mecanismo de adoctrinamiento donde el pensamiento independiente es castigado y la lealtad ciega es premiada. Mientras en el mundo se habla de innovación, desarrollo sostenible y eficiencia en la administración pública, en Colombia debatimos si es posible gobernar a punta de discursos, decretos improvisados, falta de coordinación administrativa y parálisis gubernamental. El problema no es solo este gobierno, es un síntoma de una política que ha perdido su sentido de responsabilidad. Se nos ha vendido la idea de que la política es solo un juego de estrategias, cuando en realidad debería ser una vocación de servicio. Se nos ha dicho que la democracia es solo votar cada 4 años, cuando en realidad es un compromiso constante, tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Hoy la democracia no está amenazada por un golpe blando ni por una conspiración, sino por la indolencia de quienes gobiernan, quien ha olvidado su propósito fundamental: servir, no servirse del poder ni alimentar el caos. Colombia no necesita discursos que dividan, ni normas que queden en el papel. Necesita gobernantes que trabajen con seriedad, que administren con eficiencia, que planifiquen con rigor y ejecuten con responsabilidad. Un país no se construye con improvisaciones, sino con reglas claras que fomenten la inversión, con políticas que generen bienestar para quienes más lo necesitan y con un liderazgo que anteponga siempre los intereses superiores de la nación. Más que promesas vacías, anuncios que no se cumplen y reproches televisados, Colombia requiere el tiempo de sus gobernantes en compromisos genuinos, gestión efectiva y con visión de futuro que trascienda intereses personales y coyunturas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Con estas 2 importantes columnas. Si les ha gustado, por favor dale like al video y comparta con tus conocidos, amigos y familiares. No olvides suscribirse a MG Noticias. Si quiere apoyar con nuestro canal, lo puede hacer a través de Super Thanks de YouTube por medio de donaciones. Vamos a terminar con la columna titulada Ineptitud Gubernativa por Carlos A. Velázquez. La semana anterior se convocó un Consejo de Ministros que se convirtió no en un escenario de reflexión para facilitar al presidente sacar conclusiones y decidir sobre los asuntos agendados, sino en un vergonzoso y preocupante espectáculo, en vivo y en directo, que mostró un gobierno que semifunciona principalmente por un atronador vacío de liderazgo. Es que no se puede ser un jefe de Estado teniendo solo el poder formal y jurídico para gobernar, careciendo al mismo tiempo de la influencia ético-moral y el prestigio que apoya y favorezca el ejercicio de este poder. De aquí se deriva la ineptitud gubernativa de quien hoy gobierna Colombia. Lo que observamos fue un presidente que, por carecer de sentido de la realidad, se frustra al constatar que solo se ha cumplido el 25% de los compromisos adquiridos con el pueblo, y que al ver que se acerca el final de su mandato, quiso acometer de lleno la evasión de su responsabilidad para endosarla al grueso de los ministros, con el fin de que cuando al final de su gobierno, que muy probablemente será registrado como aquel que pudo haber sido y no fue, sus seguidores queden convencidos de que por culpa de la oposición y su gabinete no pudo alcanzar su ideal. Por esto vimos también unos ministros desorientados por expectativas de cumplimiento mal planteadas, molestos por planteamientos sin coherencia ética ni ideológica, escuchando a quien debía encauzar las discusiones sobre los principales problemas que enfrentan los colombianos, hablar de vaguedades y anécdotas. Aún más, Colombia pudo ver a un presidente disperso, enredado en sus discursos, con un liderazgo incapaz de traducirse en resultados, megalómano, hostil, y que ve enemigos en todas partes, incluso en su equipo ejecutivo de gobierno.
De ahí que haya querido autojustificarse afirmando que el presidente es revolucionario, el gobierno no. Lo cierto es que no es posible gobernar bien a punta de discursos sin polo a tierra, sin un norte claro. Tal vez para llenar este vacío, Petro empleó más de la mitad de las casi 6 horas como un espacio para explayarse en una narrativa pseudo-filosófica de la historia política de Colombia y la humanidad. Todo parece indicar que a Petro no se le ha pasado por la mente que es mejor tener pocas ideas y ejecutarlas, que tener muchas y no ejecutar ninguna. Tampoco ha caído en la cuenta de que el buen gobernante evita hablar mucho de sí mismo y de sus gestas revolucionarias. Si hay algo que produce rechazo en una persona con el ego exacerbado, ya que con esas características contrarias al verdadero liderazgo, Petro tiende a irradiar constantemente discordia y desunión. A lo acontecido por el Consejo de Ministros, no es extraño que después de 7 meses haya aflorado públicamente la frustración del ministro de Defensa, reconociendo que nunca hubo una decisión política, institucional y estratégica de hacer una intervención como la requería en el Cauca. Buscamos que Planeación hiciera la coordinación y no se ha logrado. Aquí hemos tenido grandes dificultades. No se ha podido lograr ejecutar la planeación con los ministerios como Agricultura, Salud y Educación. En fin, se reconoció que la intervención en el plateado con la misión Cauca y la operación militar Perseo careció de una planeación integral con la debida coordinación de esfuerzos y asignación de responsabilidades. Es decir, una intervención territorial que prometió ir más allá de lo militar careció de articulación interinstitucional. Esto fue tan evidente que Petro tomó la única decisión de la reunión cuando les dijo a los ministros, entre cada uno por su lado, al plateado. Lo preocupante es lo que ha ocurrido en el Cauca plantea un serio interrogante frente a lo que está haciendo en el Catatumbo, con el agravante que se trata de una zona fronteriza disputada por el ELN en favor del régimen de Maduro. Piénsalo bien, ser transparente consiste más en no tapar que en querer hacer ver. Se trata de permitir que se distingan los objetivos que hay en el fondo de un vaso, y no de esforzarse en volver visible el aire. Ante la evidente incapacidad de ejecutar las promesas del cambio, el mandatario se conformó con ofrecerle a la nación un circo en vivo y en directo para tratar de despojarse, él nada más, de toda responsabilidad. Muchas gracias por llegar hasta acá. Por favor, si no te has suscrito a MG Noticias, suscríbete. Si puedes, regálame un like para seguir funcionando como canal. Excelente noche para todos.